el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 31 de octubre, día 304 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es de la ruina al resplandor, cuando volvemos a brillar. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Lamentaciones, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 22. El libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 18. Salmos 103, versos del 1 al 22. Y Proverbios, capítulo 26, verso 23. Hoy llegamos al último día de octubre y aunque muchos celebran la oscuridad, nosotros elegimos celebrar la luz que Dios encendió en nosotros. Este episodio se titula De la ruina al resplandor, cuando volvemos a brillar. Porque todos hemos pasado por momentos donde nuestra fe pareció apagarse, donde el dolor, el pecado o la pérdida nos hicieron sentir como ese oro de Lamentaciones que perdió su brillo. Pero la historia no termina ahí, porque cuando Dios restaura, lo que parecía cenizas vuelve a reflejar su gloria. Y en medio de este mensaje vamos a encontrar restauración, fidelidad y el amor de Dios, como Él nuevamente nos extiende misericordia. Y estos episodios, hasta el 10 de noviembre, ya los he grabado con mucho tiempo de anticipación. Así que quiero recordarles que si escuchan mi voz un poco más bajita, no estoy desanimada, no estoy triste. Lo que pasa es que en algunas ocasiones he tenido que grabar de madrugada y no puedo gritar mucho porque todos están durmiendo aquí en mi casa. Así que he tenido que hablar bajito, pero aquí estoy firme y no he dejado de leer la palabra de Dios. Quiero contarte un testimonio de fe y de protección divina que viene desde Panamá. Hoy, 31 de octubre, yo ya debo estar en Panamá. Y ella es Lindsay González. Ella nos cuenta cómo Dios la encontró cuando menos lo esperaba. En el 2022, mientras escuchaba otro podcast, Spotify cambió por accidente y la llevó a 365 con Dios. Pero con el Señor, nosotros sabemos que no hay casualidades, solo diosidencias, solo propósitos. Ese día, ella comenzó una nueva rutina de fe, sin saber que Dios la estaba preparando para una gran prueba. En diciembre del 2023, ella recibió una llamada que ningún padre quiere escuchar. Su hijo había tenido un terrible accidente automovilístico. El vehículo quedó destruido, volcado en un canal con agua, pero Dios lo libró. Su hijo y su amigo salieron ilesos, con apenas unos rasguños, y lo que pudo ser una tragedia se transformó en un testimonio de la mano poderosa de Dios. Un año después, ella volvió a ver su favor en el 2024, cuando el banco canceló la compra de su apartamento. El Señor envió ángeles que abrieron un nuevo camino. Ella me dice, aunque los hombres digan que no, si Dios ya dijo que sí, el milagro sigue en pie. Lindsay, tu historia nos recuerda que Dios sigue protegiendo, que Dios sigue obrando y que Él se encarga de abrir puertas para nosotros donde parecía no haber salida. Ahora les pido a todos que me acompañen en una oración. Señor, gracias, porque aun cuando nuestras vidas pierdan brillo, tú sigues obrando en silencio. Hoy te pedimos que restaures lo que el dolor apagó, que renueves nuestra fe y que nos hagas volver a brillar. Que nosotros aprendamos a confiar cuando todo parece perdido, creyendo siempre que tú sí vencen los no de los hombres. Haz que nuestras ruinas se conviertan en un reflejo de tu gloria y que todo a nuestro alrededor brille para ti. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, anotes todo lo que Dios te va a decir en este día. Le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Lamentaciones capítulo 4. El enojo de Dios queda satisfecho. ¿Cómo perdió su brillo el oro? Hasta el oro más preciado se volvió opaco. Las piedras preciosas sagradas yacen esparcidas en las calles. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro, hechas por un alfarero común y corriente. Hasta los chacales
amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo, Israel, no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos, como los avestruces del desierto. La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, donde en un instante cayó el desastre total. Nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas. Pero ahora sus casas son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en las calles. La piel se les pega a los huesos. Está tan reseca y dura como la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos. Los comieron para sobrevivir el sitio. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada. Prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Vagaban a ciegas por las calles, tan contaminados por la sangre que nadie se atrevía a tocarlos. Apártense, les gritaba la gente, ustedes están contaminados, no nos toquen. Así que huyeron a tierras distantes y deambularon entre naciones extranjeras, pero nadie les permitió quedarse. El Señor mismo los dispersó, ya no los ayuda. La gente no tiene respeto por los sacerdotes, ya no honra a los líderes. En vano esperamos que nuestros aliados vinieran a salvarnos, pero buscábamos socorro en naciones que no podían ayudarnos. Era imposible andar por las calles sin poner en peligro la vida. Se acercaba nuestro fin, nuestros días estaban contados, estábamos condenados. Nuestros enemigos fueron más veloces que las águilas en vuelo. Si huíamos a las montañas, nos encontraban. Si nos escondíamos en el desierto, allí estaban esperándonos. Nuestro rey, el ungido del Señor, la vida misma de nuestra nación, quedó atrapado en sus lazos. Pensábamos que su sombra nos protegería contra cualquier nación de la tierra. ¿Te estás alegrando en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom? Tú también beberás la copa del enojo del Señor. Tú también serás desnudada en tu borrachera. Oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin. Pronto regresarás del destierro, pero Edom, tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados. Lamentaciones, capítulo 5. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extranjeros y nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida, porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel, como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros, porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado, y nuestros ojos
se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero el Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Ahora, el capítulo 4 de Lamentaciones, el profeta comienza diciendo cómo perdió su brillo el oro. Capítulo 4, verso 1. Jerusalén, que antes era símbolo de esplendor, ahora aparece apagada. Y aquí encontramos una verdad fuerte. El pecado siempre apaga lo que Dios ha hecho brillar en nosotros. ¿Te das cuenta? El pecado puede quitarte lo que amas, pero nunca podrá quitarte el amor con que Dios te sigue llamando. Jeremías describe a los hijos de Jerusalén como joyas preciosas, ahora tratadas como barro común. Y esto es impactante porque muestra cómo el pecado degrada lo valioso. Aquí Jeremías dice que lo más precioso de Jerusalén había perdido su valor. Y cuando leí esta parte, inmediatamente pensé en algo que me sucedió en mi infancia. Recuerdo que tenía una cajita de zapatos, donde guardaba mis tesoros, cositas que para otros no valían nada, como un anillo de juguete, un listón para mi cabello, una figurita que me regaló mi papá, esas muñequitas que uno cortaba con tijera y las iba vistiendo. Y un día, mientras jugaba, la cajita se me cayó y se mojó, y varias de esas cosas se rompieron. Yo me puse a llorar, no porque tuvieran gran valor económico, sino porque para mí eran muy especiales. Mientras pensaba en eso, entendí que lo valioso no siempre se pierde de golpe. A veces se deteriora poco a poco cuando nosotros no lo cuidamos. Así le pasó a Jerusalén. Lo más brillante de su identidad se opacó porque dejaron de cuidar su relación con Dios. El pecado no solo te roba, también va apagando despacio lo que Dios ha hecho brillar en ti. Luego, en el verso 3, el profeta dice: hasta los chacales amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo ignora los llantos de sus hijos. El juicio había llevado al pueblo a un nivel de insensibilidad tremenda. Cuando nosotros olvidamos a Dios, terminamos olvidando incluso lo más básico: amar y cuidar a los nuestros. Y la imagen se va volviendo más dura. Niños con la lengua reseca, nobles buscando comida en la basura, madres cocinando a sus hijos en el sitio de hambre. Increíble, versos del 4 al 10. El pecado no solo trae dolor personal, sino siempre termina hiriendo a los más inocentes. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces uno piensa, bueno, este pecado solo me afecta a mí. Te estás equivocando. Ese pecado, ese adulterio, o como tú lo quieras llamar, no solo te afecta a ti, también afecta a tus hijos, a tu familia. Y finalmente, el verso 11 dice: pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Y aquí se ve que la ira de Dios no es capricho, sino justicia que pone límites al mal. Lo que el fuego del juicio consumió, la misericordia de Dios puede reconstruir. Y en el capítulo 5 de Lamentaciones, el tono cambia. Ya no es una descripción del clamor. Ahora es, en el verso 1, el Señor recuerda lo que nos sucedió. El pueblo ya no se justifica. Ahora comienza a confesar. Yo creo que la oración más poderosa no es la que disfraza el dolor, la que dice todo está bien, sino esa oración que desnuda el corazón. El pueblo reconoce y dice: la herencia está perdida, la esclavitud, hay violencia, hay desolación en Jerusalén. Y esos son los versos del 2 al 15 de Lamentaciones 5. Y allí aparece una línea clave: nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo. En el verso 7. Ojo que esto no significa que Dios castigue inocentes, sino que las consecuencias del pecado se heredan si nadie corta el ciclo. Y esto va muy ligado a lo que te acabo de decir un poco antes. Si nosotros no cortamos los patrones de ayer, terminaremos transmitiendo ruina al mañana.
Cuando leí nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo, me hizo pensar las muchas veces que he visto patrones en mi familia que parecían repetirse de generación en generación. De repente, en tu familia también ha sucedido palabras de derrota, miedos, formas de criar o incluso actitudes que se normalizan. En mi familia yo vi ciertas cosas que se repetían. Recuerdo que de niña escuchaba frases como: esto nunca va a cambiar. Así somos todos los de la familia. Y yo crecí creyendo esas cosas, que también estaban destinadas para repetirse en mí. Pero cuando conocí más de Dios, entendí que esos patrones se rompen con oración, con dependencia de Dios, que yo no tengo que vivir atada a lo que otros vivieron, sino que puedo escribir una historia diferente en Cristo. Cuando nosotros decidimos orar, depender de Dios, romper con las cadenas, abres un nuevo camino para los que vienen detrás de ti. El verso 19 dice: pero el Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Aunque todo cambió, Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios no cambia, aunque todo a nuestro alrededor se derrumbe. El libro cierra con una tremenda súplica en el verso 21. Restáuranos, oh Señor, haz que regresemos a ti. Esa palabra restáuranos significa volver, regresar, ser devuelto. Es el mismo verso del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo llorar, es caminar de regreso al Dios que nunca dejó de esperarte. Ora hoy conmigo y dile: Señor, confesamos que hemos perdido el brillo por causa de nuestro pecado, pero creemos en tu misericordia, que es más grande que nuestra ruina. Restáuranos, haznos volver a ti, rompe con ciclos antiguos y danos un corazón renovado. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 2. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hice un poco menor que los ángeles, y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podría quebrar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte.
También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. En los versos del 1 al 4, el autor comienza con una advertencia. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. En griego, la palabra desviarnos significa derivar, como un barco que se suelta y poco a poco se va a la deriva. La mayoría de las veces no dejamos a Dios por un rechazo frontal, sino por un descuido lento. Y la Biblia nos dice que el mensaje fue confirmado con señales, con milagros, con dones del Espíritu. Nuestra fe no está basada en rumores, sino en un mensaje confirmado por la voz de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. En los versos del 5 al 9, Jesús es coronado de gloria y honor. El autor cita el Salmo 8. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Dios nos dio dignidad, pero el pecado distorsionó esa gloria. La esperanza es que vemos a Jesús coronado de gloria y honor por haber sufrido la muerte, es lo que nos dice el verso 9. El camino de la gloria pasa por la cruz. El dolor que hoy enfrentas puede ser la semilla de la honra que Dios mostrará mañana. En los versos del 10 al 13 se nos habla del líder perfecto a través del sufrimiento. Y aquí se refieren a Jesús, ese líder perfecto, el pionero, el capitán. Y aquí vemos que la perfección de Jesús no se demostró en la ausencia del sufrimiento, sino en cómo Él lo atravesó por amor a nosotros. Jesús sufrió mucho. Además nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quizá hoy aquí hay alguien que me escucha y que siente vergüenza de sí mismo. Quiero decirte, Jesús no siente vergüenza de llamarte hermano. Jesús no siente vergüenza de amarte. Jesús se hizo humano, murió y con su muerte quebró al que tenía el poder de la muerte, el diablo. La Biblia nos dice en los versos del 14 al 16, debido a que los hijos de Dios son carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. El miedo a la muerte es esa raíz de todos los temores, pero Jesús lo venció en la cruz. Vivimos en un mundo donde se idolatra la juventud y se teme a envejecer, a morir. Y Hebreos nos recuerda que no estamos destinados a la esclavitud, sino a la libertad en Cristo. Es en los versos del 17 al 18 donde se nos muestra que Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, es decir, a nosotros. Se hizo semejante a nosotros para ser un sumo sacerdote misericordioso, capaz de ofrecer un sacrificio que quite el pecado y de acompañarnos en medio de las pruebas. Y esto nos lo dice en el verso 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús no solo entiende tu dolor, lo ha sentido en propia piel. No hay prueba en la que Jesús no pueda compadecerse y socorrerte. Yo he resaltado el verso 18 en mi Biblia y puse: Jesús ha pasado por mi misma prueba. Este texto no significa que Jesús haya vivido exactamente todas las situaciones que tú y yo enfrentamos. De repente un divorcio, una enfermedad específica, una traición conyugal o una pobreza extrema. Lo que significa es algo aún más profundo. Él experimentó en carne propia la esencia de todo dolor humano. De repente alguien me podría decir: pero Jesús no entiende mi traición. Yo fui engañado en mi matrimonio. Pero Judas, uno de sus amigos más cercanos, lo entregó con un beso. Eso también es traición. Jesús sabe lo que se siente cuando alguien en quien confiaste te hiere en lo más íntimo. Otro dirá: pero Jesús nunca estuvo enfermo como yo, entonces no puede entender el dolor físico. Pero en la cruz su cuerpo fue desfigurado, atravesado por clavos, por espinas,
fue golpeado hasta quedar irreconocible. Isaías lo describe como alguien despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Quiero decirte, Jesús no solo conoce el dolor, Él lo llevó en su propio cuerpo. Alguien más podría pensar, pero Él no sabe lo que es sentir miedo al futuro. Jesús no sabe lo que es sentir ansiedad. Pero ¿sabes qué? En el Getsemaní, Él estuvo tan angustiado que sudó gotas de sangre. Allí fue donde Él clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús conoció la ansiedad, conoció la soledad, la carga de enfrentar lo imposible. Jesús también sintió el peso de una mañana incierta, pero Él eligió confiar en el Padre. Quizá alguien me diga: Jesús nunca supo lo que es sentirse abandonado por Dios. Pero en la cruz Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo capítulo 27, verso 46. Aunque en realidad el Padre nunca dejó de amarlo, Jesús cargó la sensación más oscura que un ser humano puede experimentar: el abandono espiritual. Por eso, el autor de Hebreos nos dice con tanta seguridad: no hay herida que Él no pueda tocar, porque no hay dolor humano que Él no haya abrazado en la cruz. Así que si tú fuiste traicionado, mira a Jesús, Él también lo fue. Si hoy estás enfrentando un dolor físico, una enfermedad, mira a Jesús en la cruz, su cuerpo también fue quebrado. Si tú te sientes solo, te sientes angustiado, recuerda el Getsemaní, Él también clamó con lágrimas en los ojos. Si tú te sientes abandonado, recuerda su grito en la cruz. Él conoce esa oscuridad. No descuides tu fe. Alimenta cada día tu espíritu con la palabra de Dios, con oración. Abraza las pruebas como parte de tu proceso. Jesús fue perfeccionado en el sufrimiento. Tu carácter también se forma ahí, en medio del sufrimiento. Vive libre de ese temor a la muerte. Recuerda que Jesús venció al que tenía poder sobre ella. Jesús venció la muerte. Acércate a Jesús ahora que estás pasando por un momento de prueba. Y no lo mires solo como ejemplo. Míralo como hermano, como sumo sacerdote, como aquel que intercede por ti. Y ora conmigo y dile: Señor Jesús, gracias porque no te quedaste distante, sino que te hiciste carne y sangre para entendernos, para rescatarnos, para vencer al diablo. Hoy decido no descuidar esta salvación tan grande. Ayúdame a mantenerme firme, a recordar que no estoy solo en mis pruebas y que tengo un hermano mayor, un sumo sacerdote que intercede por mí. Jesús, gracias, porque tú no eres un Dios lejano ni indiferente. Tú sufriste lo que yo sufro. Tú conoces lo que yo siento. Gracias porque no me miras con indiferencia, me miras con compasión. Hoy te entrego mi dolor en tus manos, creyendo de que tú puedes ayudarme, porque ya atravesaste por ese valle de lágrimas y tú sabes cómo me siento. Te entrego mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 103. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados
tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles. Ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Este salmo comienza con un llamado al corazón a alabar. El verso 1 dice: alaba, alma mía, al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Aquí el salmista se predica a sí mismo. A veces nuestro corazón olvida, es ingrato y necesita que lo despertemos. El problema no es que Dios deje de bendecirnos, sino que nosotros dejamos de recordar sus bendiciones. La Biblia enumera los beneficios: perdón, sanidad, rescate, amor, misericordia, rejuvenecimiento. Jesús llevó una corona de espinas para que tú y yo llevemos una corona de favores. Pero por favor, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. No olvides ninguna de sus bondades en tu vida. No olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides. Ten buena memoria de eso. En los versos del 6 al 14 se nos muestra que Dios hace justicia. Dios no es un juez arbitrario. Verso 8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y quiero recordarte esto: el enojo de Dios dura un instante, pero su favor dura toda la vida. No pienses que Dios va a estar enojado contigo toda tu vida. Es al revés. El favor de Dios te va a acompañar toda tu vida, pero su enojo es solo un momento. Y el salmista enfatiza, verso 14, Él sabe que somos débiles, se acuerda de que somos polvo. El amor de Dios no se basa en lo fuerte que somos, sino en lo frágiles que Él sabe que somos. Luego nos encontramos con los versos del 15 al 19. El hombre es como la hierba que florece y se marchita, pero la misericordia de Dios es de generación en generación. Y aquí hay un contraste entre lo pasajero y lo eterno. Nuestra vida es como el viento, pero su misericordia es como una roca eterna. Y en los versos del 20 al 22, el Salmo cierra convocando a ángeles, a ejércitos y a toda la creación a alabar al Señor en todo lugar donde Él gobierna. La gratitud personal se convierte en una adoración universal, que todo lo que respira alabe a Dios. Así que haz memoria diaria. Escribe una lista de los favores de Dios, aunque sean pequeños detalles de su misericordia, de su gracia. Eso entrenará tu vida en que lleves una vida de gratitud. Renueva tu mente. Vive consciente de que llevas una corona de favores sobre tu cabeza y aprende a descansar en su compasión. No te exijas ser invencible. Recuerda que Dios sabe que tú eres polvo y aún así te ama sin medida. Ora hoy conmigo y dile: Señor, gracias porque me has perdonado, me has sanado, me has coronado de favores. Hoy elijo recordar tus bondades, no olvidarlas. Ayúdame a vivir consciente de tu amor inagotable, a descansar en tu compasión y a unirme a toda la creación, a alabarte con mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 26, 23. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro.
En este caso, el sabio habla de las palabras suaves, de las palabras halagadoras y atractivas que muchas veces no revelan el verdadero estado del corazón. En el mundo antiguo, las vasijas de barro eran comunes, eran baratas, eran frágiles, algunas se cubrían con barniz brillante para aparentar mayor valor, pero su esencia seguía siendo arcilla común. El proverbio establece un paralelo. Las palabras suaves, sin integridad, son como un barniz sobre el barro, es decir, un brillo superficial, fragilidad interior. Y creo que cuando la Biblia se refiere a palabras suaves, nos habla de discursos agradables, de frases dulces, de halagos que seducen, pero no son sinceros. Y luego nos dice el corazón perverso. Y esto implica un corazón torcido, un corazón dañado, un corazón que busca su propio beneficio y lo hace con engaño. Y por último, una olla de barro barnizada, es decir, apariencia de lujo, pero sin sustancia, una trampa, un engaño. Representa la incoherencia entre lo que se ve y lo que realmente es. La integridad se mide en la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo soy. Jesús advirtió sobre los fariseos. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 23, verso 27, son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos por dentro. Santiago 3 habla de la lengua como fuente de bendición y también de maldición. Es decir, lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Y Lucas capítulo 6, verso 45 nos dice que lo que abunda en el corazón determina lo que uno dice. Las palabras no son maquillaje para esconder el corazón, son ventanas que lo exponen. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Discernir más allá de las palabras. No te dejes impresionar por estos discursos dulces, por frases motivacionales. Mira la coherencia de la vida. Cuida la autenticidad, que lo que digas sea reflejo de un corazón sano y no un barniz para impresionar a la gente. Ora por discernimiento. Pídele a Dios que te muestre cuando hay una persona que usa palabras para manipular y esas palabras no están dirigidas por Dios. Siempre examina tu propio corazón y pregúntate, ¿esto lo estoy haciendo para edificar o para aparentar? El verdadero valor no está en lo que dices, sino en lo que tu vida sostiene después de tus palabras. Ora conmigo hoy y dile, Señor, líbrame de palabras vacías con un corazón doble. Hazme auténtico en lo que digo y en lo que vivo. Dame discernimiento, Dios, para no dejarme engañar por apariencias, por palabrería. Ayúdame a hablar siempre con sinceridad, a hablar siempre con la verdad, reflejando tu palabra en mi corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 304, check. Hoy 31 de octubre, muchos celebran la oscuridad, mientras que nosotros elegimos encender la luz. Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Vivimos en un mundo que aplaude lo tenebroso, pero Dios nos invita a nosotros a brillar, no con luces de neón ni con disfraces, sino con el resplandor del amor, de la pureza y de la bondad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esa luz no solo ilumina, también nos convierte en faros para otros. Y qué hermoso es saber que, aunque afuera haya sombras, dentro de nosotros habita la luz que ninguna oscuridad puede apagar. En la Biblia, la oscuridad siempre representó confusión, miedo, engaño, pero la luz representa verdad, esperanza y dirección. Así que cuando el mundo elige máscaras, nosotros elegimos reflejar a Cristo. No se trata de juzgar, sino de recordar quiénes somos. Tú y yo somos portadores de luz. Cuando tú conoces tu identidad en Cristo, no necesitas imitar al mundo, sino influir en él. Hoy me gustaría que me acompañes en una oración por los niños. Padre, hoy te pedimos que cubras a cada niño con tu luz. Protégelos de todo mal disfrazado de diversión. Que sus ojos no vean lo que no edifica y que su corazón no sea contaminado. Que en sus escuelas, en sus hogares, en las calles, ellos sean reflejos de tu bondad.
Te pedimos por las familias que aún no te conocen, para que vean en nosotros la luz que los guíe a ti. Dios, gracias por hacernos hijos de luz. En este día en el que el mundo celebra las tinieblas, enséñanos a alumbrar con amor, sin miedo, sin juzgar, pero con tu verdad. Que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras decisiones sean lámparas encendidas en medio de la noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría hoy saludar a los que 31 de octubre están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Rebeca Pérez. Celebramos una vida valiente, llena de propósito, Rebeca. Que Dios te abrace fuerte en esta nueva vuelta al sol, que te llene de paz, de claridad, de abundancia y que sepas que no estás sola. Dios está contigo. Te regalo Jeremías capítulo 23, verso 6, que dice: y el Señor, que es nuestra justicia, en ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Que pases un lindo día. Y también quiero celebrar el día de Yerly Luis Delfino, un cubano que hoy reside en Atlanta, Estados Unidos, y que está cumpliendo 36 años. Qué alegría poder honrar tu vida en este día. Que el Señor siga abriendo camino delante de ti, llenando tu corazón de fe, de esperanza, y que este nuevo año sea de victoria, de nuevas oportunidades en las manos de Dios. Que el Señor mismo marche delante de ti y que tú sepas que Él está contigo. Te regalo Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Hoy también felicito a mi querida Ruth. Ruth, doy gracias a Dios por tu vida, por cómo estás permitiendo que la palabra de Dios transforme tu corazón. Aun cuando hay pausas, Dios mira tu deseo de seguir aprendiendo en su palabra. Te regalo el Salmo 37, verso 3 y te deseo un feliz día. Hoy también celebro el cumpleaños de Vladimir Sutil y de su esposa, dos venezolanos en Texas que hoy dan gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su hogar. Oro para que Dios continúe obrando en sus vidas, dándoles fortaleza, salud, nuevas oportunidades y que su hogar siga siendo de testimonio, de fe, de gratitud, donde sus hijos crezcan viendo cómo Dios provee y sostiene y cumple sus promesas. Les regalo Filipenses capítulo 4, verso 19. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana con un nuevo episodio, un nuevo mes y nuevas misericordias de Dios para nosotros. Nos vemos el día de mañana. Shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.